Buenas tardes. Bueno, yo lo primero y muy rápidamente que quiero hacer es agradeceros, porque prácticamente a todos los que veo en privado nos tuteamos y en público me vais a permitir que os tutee también. Agradeceros a todos y a todas vuestro tiempo, vuestra disposición, pues por participar en este acto institucional, le llamamos así, de AECEO, una vez que se acaba de celebrar hace un momento, hemos terminado la Asamblea General Ordinaria, donde hemos aprobado el programa de actividad, donde hemos aprobado la memoria del año pasado, el cierre contable del año pasado, el programa de actividad de este año y el presupuesto económico de este año, y al mismo tiempo pues hemos renovado la junta directiva de AECEO, que dirigirá la asociación durante el año 2011 y 2012. No temáis, no os voy a contar ese programa de actividad que hemos estado debatiendo. Antes, con los medios de comunicación, me preguntaban ¿qué presupuesto habéis aprobado? Y les decía, no me pidáis que llore demasiado, porque en la Asamblea General hemos aprobado un programa de actividad que no reduce nada la actividad del año anterior. Si me apuráis, creo que tiene algunos cientos de horas más de actividad que el año 2010, con una connotación que tiene un 36% de reducción del presupuesto con respecto al año 2010. Y bueno, pues estas son las partes positivas, vamos a mirarlo así, de las crisis económicas, que nos agudizan la imaginación y, sobre todo y fundamentalmente, lo que nos agudiza es la capacidad de aprovechamiento de los recursos, y las 35 entidades que están asociadas a AECEO, pues ahora lo que tenemos que hacer es coordinarnos mucho más, y aquellos recursos que cada uno tiene, recursos de todo tipo, no solamente estoy hablando de recursos económicos, recursos de todo tipo, pues ponerlos a disposición de esa estrategia que ha sido aprobada para este año 2011 en AECEO. En todo caso, estaba en el apartado de los agradecimientos y quiero, como os he dicho, agradeceros a todas y a todos, pero no me voy a resistir de algún saludo y agradecimiento muy especial. No siempre podemos contar en un acto de AECEO, ni siquiera en un acto aquí en Extremadura, con el presidente de la Audiencia Nacional, con Ángel Juanes, un buen extremeño y un buen amigo, que Ángel, algún día contaremos aquellas batallas de lo que nos pasaba por Portugal, con los comunistas, aquellos portugueses, y ese tipo de cosas que nos pasaban en tiempos, pues gente como Ángel, gente como Paco Capilla, el secretario general de la UGT en Extremadura, como Paco García Peña, el presidente de Caja Badajoz, pues no sé, os veo a todos, a Paco España por allí, a Mané, al director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, a Pedro, que ahora dirige a los jóvenes de esta región, al presidente del Consejo Económico Social, a Santiago, bueno, pues a todos y todas vosotros. Perdonadme, me dejo por saludaros a todos, al alcalde de mi pueblo, que cómo no lo voy a saludar si el alcalde de mi pueblo participa siempre en este tipo de actos de AECEO, a una persona que he visto también por aquí, que me comprometí, lo voy a cumplir siempre, que lo voy a invitar siempre a título personal, porque fue la primera persona que ayudó a poner en marcha AECEO. Antonio Olivenza, que no lo veo por aquí, pero sé que está por allí, ¿no? Antonio Olivenza es una de las personas que han hecho posible que AECEO exista, porque fue una de las primeras personas que en Extremadura creyó en eso que AECEO andaba vendiendo, ¿no? Quiero también disculpar, por ejemplo, la ausencia. Ya nos ha pasado otra vez. Estoy oyendo el móvil y no ¿Está bien, Julián? ¿Está bien? ¿Está bien, Julián? ¿Está bien? Sí, es un escalón. No, si es que el escalón ese es un problema. Vale. Digo que quiero también disculpar porque además me lo pidió que lo dijera, Julián Carretero, secretario general de Comisiones Obreras en Extremadura,
que tenía que estar en Madrid esta tarde, pero me pidió expresamente que lo disculpara con todos vosotros. Bueno, ya está, no os aburro más, no os digo nada más. En todo caso, sí quiero también agradecer muy especialmente el que hoy en la mesa pues esté el vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, Luciano, que esté la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura y también vicepresidenta de AECEO, Lola Pallero, y que hayamos podido convencer a una persona pues, que yo valoro mucho y aprecio mucho. No lo he conocido mucho tiempo atrás, pero en el año que nos conocemos, pues valoro muy especialmente que Julián Santamaría haya podido estar hoy con todos nosotros y después nos pueda pues dar en su charla algunas consideraciones pues, sobre el momento presente, sobre el futuro, pero en definitiva eso vendrá más tarde. Si no tenemos nada más que decir, pues Luciano, por favor, muy bien, toma la palabra. Pues en primer lugar, querida vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, querido presidente de AECEO, Miguel, profesor Santamaría, querido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor presidente de la Audiencia Nacional, señores representantes de los sindicatos, de la Junta de Extremadura, del mundo financiero, del mundo empresarial, señoras y señores. He de comenzar estas palabras protocolarias en nombre de la Mesa de la Asamblea de Extremadura y de su presidente, agradeciendo sinceramente que, una vez más, hayan decidido realizar una actividad tan importante como la Asamblea de AECEO en esta sede parlamentaria, en este lugar que, como estoy seguro muchos de ustedes saben, fue el viejo hemiciclo, el lugar de la autonomía desde el año 83 en adelante. Actividades como las que protagoniza AECEO y desarrollan a lo largo del tiempo se convierten en una tarea esencial para la proyección económica y social de nuestra región, en el contexto de una Europa en la que España y Extremadura necesitan insertarse de un modo cada vez más sólido y más decidido. Los fines de AECEO revelan la voluntad de ser una entidad dinamizadora e integradora de las instituciones públicas extremeñas en su objetivo de una mejor presencia y relación con instituciones nacionales e internacionales. Y en estos tiempos cada vez más complejos y de una imparable globalización, no sobran, desde luego, en mi modesta opinión, iniciativas que coadyuven a un mejor tránsito por los no siempre fáciles caminos de las relaciones extrarregionales e internacionales. Por cierto, aprovecho para recordar algo que ustedes sabrán también, se ha aprobado hace muy poco tiempo el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en cuyo título quinto y en el capítulo tercero y en sus artículos 70 y 71 hacen una referencia explícita, yo creo que novedosa, atrevida y valiente a las relaciones de Extremadura con la Unión Europea y con nuestro vecino Portugal. Finalmente, quiero congratularme de la participación en este acto del profesor Santamaría, un emeritense, un extremeño que ha tenido y tiene una extraordinaria proyección en los ámbitos de la diplomacia y de la ciencia política, un reconocido experto en investigación electoral e institucional y un profundo conocedor de la realidad política de España y de Europa. En fin, yo creo también que es una buena oportunidad para aprender de su siempre riguroso y apreciado magisterio. Mi enhorabuena por ello y mis mejores deseos para el futuro de la asociación. Enhorabuena, estimado Miguel, y muchas gracias. Pues muchas gracias, Luciano. Tiene la palabra Dolores Pallero, vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura. Bien, buenas tardes, queridos compañeros de mesa, queridos amigos y amigas, muy especialmente también esa bienvenida a nuestro invitado, a Julián Santamaría. En primer lugar, quisiera, lógicamente, agradecer la invitación que me ha formulado AECEO para estar presente en estas jornadas en nombre del Gobierno, pero desde luego debo hacerlo también y quiero hacerlo como miembro de la propia asociación, de manera que, dicho esto, como de alguna manera es juez y parte, pues sí me gustaría empezar sinceramente poniendo en valor y reconociendo la labor que AECEO viene realizando desde su constitución ya en el año 2003.
Porque, como ya muchos de ustedes saben, ACEO es un proyecto que surge precisamente hace ya casi 8 años, única asociación en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, una única asociación de estas características, o al menos que tenga los objetivos que persigue ACEO en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. ¿Cuáles son los objetivos de ACEO? 2, fundamentalmente. Como bien saben, el acercamiento de Extremadura al resto de Europa, al mismo tiempo contribuir con ese acercamiento a la incorporación de los recursos que se vayan generando en nuestra región. Y, en segundo lugar, entre sus objetivos está algo con lo que yo particularmente me identifico, porque es algo de lo que he venido trabajando en los últimos años, como es la promoción, la difusión y la proyección de Extremadura en el resto del mundo. Todo ello a través de un amplio y diverso abanico de actividades que van desde el fortalecimiento de las relaciones institucionales, fundamentalmente a través de la cooperación bilateral, esencialmente a través de la cooperación bilateral, pasando por una multitud de actividades en el ámbito de lo social, de lo cultural y de lo político. Todo lo cual contribuye, sin duda alguna, al refuerzo y la complementación de la estrategia que como Gobierno nos hemos marcado, y muy especialmente desde la aprobación reciente en este Parlamento y en esta Casa de la denominada Estrategia de Internacionalización Económica de Extremadura. Una estrategia, como digo, recientemente aprobada y que se incluye dentro del Pacto Social y Político de Reforma, único pacto, por cierto, querido Julián, que se aprueba a nivel nacional. Además, ha hecho con la contribución, con la aprobación, en este caso, y con la ratificación en forma de voto de las 2 fuerzas políticas del elenco parlamentario, del ámbito parlamentario, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, y, desde luego, también con la aportación y con el consenso tanto de los sindicatos como de los empresarios. Un pacto social y político de reforma que define y delimita claramente cuáles deben ser las modificaciones, los cambios estructurales que necesita nuestro modelo productivo de cara al futuro. En eso estamos. Eso es lo que está definido en ese Pacto Social y Político de Reforma. Un modelo que pasa necesariamente, en primer lugar, por una apuesta por lo que son los sectores tradicionales en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, sectores tradicionales como puede ser la industria, especialmente la industria agroalimentaria, el comercio o la agricultura, que sigue teniendo un peso muy importante en nuestro Producto Interior Bruto. Concretamente, en estos momentos, la agricultura representa el 7,7% de nuestro Producto Interior Bruto. Hay que decir que, sin embargo, ha experimentado una evolución, ha disminuido a lo largo de los últimos años. Concretamente, en el 2000 representaba ni más ni menos que el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 7,7%, frente al 4% que representaba la agricultura en el contexto, en el conjunto nacional, frente al 2,5% que lo representa en la actualidad. En segundo lugar, frente a esa apuesta por los sectores tradicionales que define el Pacto Social y Político de Reforma, está lógicamente la definición de lo que entendemos deben ser los sectores emergentes en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Y en ellos están el turismo y todo lo relacionado con los servicios de proximidad. El turismo es un potencial para nosotros importantísimo de cara a futuro. Todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la atención a la dependencia o a la infancia, los servicios de proximidad. La economía verde, todo lo relacionado también con las energías renovables y la gestión sostenible de los recursos. Si no me equivoco, mi propio compañero, el consejero de Industria, hablaba la semana pasada de la inversión del sector solo en termosolar de alrededor de 8.000 millones de euros en los próximos años, 2010-2015, una inversión importantísima que conllevará, lógicamente, una importantísima también creación de empleo. Y, por supuesto, la implantación de las nuevas tecnologías en todos los sistemas de producción. Todos estos cambios, además, estructurales que define el Pacto Social y Político de Reforma, se sustentan en importantes valores y en importantes principios como son la igualdad, la cohesión social y territorial, el valor del trabajo estable e igualitario, el valor del esfuerzo, el talento, el diálogo, la excelencia, consumo e inversión socialmente sostenible y responsable, además de apostar por una mayor participación también de la sociedad civil en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de lo público. Pero para que esto sea posible necesitamos algo que todos sabemos y todos conocemos y en lo que todos concluimos. Necesitamos más tejido empresarial, necesitamos más empresas en nuestra región. Extremadura tiene que seguir creciendo en empresas, porque aunque ha sido muy positiva la evolución que Extremadura en este ámbito ha experimentado en los últimos 20 años, con el paréntesis, lógicamente, de la recesión y de la crisis económica de los últimos años, lo cierto es que en Extremadura seguimos arrastrando un problema estructural derivado del reducido número de empresas y, ¿por qué no?, también es verdad, del reducido tamaño de las mismas. Es verdad. Y además hay que también mencionar un lastre, que es la falta de cultura de asociacionismo empresarial que impide una mayor actividad coordinada entre las mismas empresas.
Afortunadamente hoy van surgiendo, y tenemos ya en Extremadura, más de una docena de clústeres empresariales que están cambiando este panorama. Y ya son muchas las empresas que empiezan a trabajar, como algo habitual, estrategias conjuntas de cooperación, de innovación y de internacionalización. Y es que la crisis, lejos de ser un impedimento, debería ser sin duda alguna un revulsivo, un acicate, un estímulo para favorecer este tipo precisamente de colaboraciones y de acciones empresariales. Porque si nadie a estas alturas puede dudar de algo, es que precisamente en un mundo como en el que estamos, la internacionalización de nuestras empresas es inevitablemente consustancial con el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir. Y es otra, digamos, de nuestras asignaturas pendientes, esa es otra de nuestras asignaturas pendientes. La internacionalización, como bien decía Miguel, como bien apuesta el CEO, por otra parte, precisamente de la internacionalización global, integral y no solamente económica, sino social de Extremadura, económica y social de Extremadura. La internacionalización de Extremadura como una opción estratégica que de arriba abajo y de abajo arriba debería estar inserta en el modelo de vida de toda la sociedad extremeña, de los empresarios, de las instituciones, de toda la sociedad extremeña, como por otra parte es un signo más de madurez democrática y de madurez de nuestra tierra. Podemos decir, por tanto, que para nuestra región esta estrategia de internacionalización de nuestra economía, de sus instituciones, así como de su modelo social o de su cultura, no es una opción en estos momentos, es una necesidad. Una estrategia que debe pasar, entre otras cosas, en primer lugar, por el desarrollo de nuestras capacidades, que son muchas en este momento. Un mayor esfuerzo de nuestra imagen exterior a través de la consolidación de una marca territorio que posicione nuestra región en el contexto nacional e internacional. Y esto además lo defiendo con un tremendo ahínco. La necesidad de apostar por la consolidación de una marca territorio. Consolidar una marca territorio no es gasto, es inversión de futuro. Es algo necesario que tenemos que hacer para el futuro. Y, por supuesto, también, lógicamente, todo esto pasa por la necesaria implicación de todos los agentes o actores de la sociedad extremeña, además, lógicamente, también de una correcta selección de nuestras prioridades, de las sectoriales, de las temporales y, cómo no, también de las territoriales. Extremadura hoy dispone de recursos y herramientas que podemos hacerlo, con lo que podemos hacerlo. Nuestro enclave geográfico, transfronterizo, que tradicionalmente supuso un eje de división, hoy esa frontera que tanto nos alejó históricamente, hoy es un lugar de oportunidades, concretamente de 428 kilómetros de oportunidades. Se convierte hoy en un motor de oportunidad. La transformación de nuestros sectores productivos, la dotación de infraestructuras, la evolución que ha experimentado esas infraestructuras a lo largo de todos estos años es un valor añadido. Un modelo de desarrollo, además, en el que a lo largo de los últimos años, en todos estos años de autonomía, lo hemos basado fundamentalmente en el equilibrio entre lo rural y lo urbano. Nuestro potencial medioambiental es otro valor, sin duda alguna, muy importante, que combinado con la cultura, nuestras tradiciones, es sin duda alguna otro de nuestros principales recursos. Y no quiero olvidar en este apartado también a esos cientos de miles de extremeños, casi otra región, que están fuera, como son los extremeños en la emigración, que durante décadas han constituido nuestro peor peaje, nuestro coste más alto de ese centralismo mal entendido. Ese es nuestro gran peaje. Hoy más que nunca pueden convertirse también en aliados nuestros en esta estrategia de internacionalización. Y por último, la lealtad institucional, que es otro de nuestros valores, porque nosotros afortunadamente de esta región podemos hacer ciertas cosas sin que generemos sospecha en ningún sitio. Sabemos cuáles son las competencias del Estado, sabemos cuáles son las nuestras y podemos hacerlo en perfecta sintonía y cooperación. En definitiva, nuestro objetivo no debe ser otro que el de situar a Extremadura en el escenario internacional como un territorio económicamente preparado y con una sociedad que debe participar activamente de este proceso que, como decía antes, es absolutamente necesario. Y aunque a menudo se tienda a confundir lo que es la internacionalización con la exportación, sí me gustaría resaltar muy brevemente cuáles son nuestros objetivos en este campo, estos objetivos que nos tenemos marcados también a corto plazo. Nos proponemos, es necesario además doblar el peso de las exportaciones en nuestro Producto Interior Bruto para el 2020. Queremos que ese porcentaje de exportaciones, que ahora representan en estos momentos el 7% de nuestro PIB, sean en el 2020, representen el 15% del Producto Interior Bruto extremeño. Solo mencionar que en el pasado año las empresas extremeñas tuvieron decenas de misiones comerciales, es decir, la posibilidad
de visitar otros países para exponer los productos de la región o poder recibir potenciales clientes extranjeros. Unas exportaciones que, por otro lado, sin duda alguna conseguirán y van a ser, sin duda alguna, a medio plazo, a medio largo plazo, seguirán siendo de colchón para aliviar la caída de la actividad a nivel nacional. El dato positivo es que en términos de variación interanual, según las últimas cifras que manejamos, nuestra región ha sido la cuarta con un mayor incremento de la ratio exportaciones-PIB en los últimos 10 años. ¿Es un dato bueno? Sí, pero no debemos olvidar el principal problema, y es que tenemos, lógicamente, los datos que tenemos y ese debe ser, lógicamente, nuestro objetivo, ir hacia una mayor conquista, hacia nuevos mercados, como decía recientemente el presidente de la Junta. Actualmente nuestra región, como sabéis, cuenta con 13 oficinas distribuidas por todo el mundo, estratégicamente por todo el mundo, y con ella lo que buscamos es poner a disposición de los empresarios un recurso en el lugar de destino. A través de ellas, el exportador extremeño se le buscan los clientes potenciales desde el país en cuestión, se le informa sobre qué es realmente lo que se demanda y cuáles son los requisitos formales que debe cumplir a la hora de introducir los productos. Es decir, es un apoyo, un acompañamiento, y algo de esto también hemos hablado en la reunión anterior. Sin duda alguna, las administraciones debemos acompañar, debemos empujar, pero esto es algo que conlleva fundamentalmente un cambio de mentalidad del sector empresarial, fundamentalmente un cambio de mentalidad del sector empresarial y de todas las sociedades en su conjunto, y para eso, lógicamente, estará el Gobierno para acompañar lógicamente, en esa estrategia. En lo que se refiere al país, saben ustedes que Portugal sigue siendo nuestro principal destino en cuanto a exportaciones y en cuanto a los productos, pues siguen siendo los alimentos, bebidas y tabaco. Por último, me gustaría en esta mesa dejar constancia a todos ustedes, porque no debemos olvidarnos, y esa es otra de las cuestiones que yo creo necesita esta región, ese es otro de los cambios estructurales o reformas estructurales que necesita nuestra región, y es tener mayor capacidad y mayor volumen de autoestima. Esa es otra de las reformas estructurales en lo que debemos empeñarnos. Esta es una tierra de oportunidades, a la que le queda mucho por decir y también mucho que aportar, también que además estamos decididos a hacerlo en este proceso de construcción europea. Hoy, afortunadamente, Extremadura tiene los mismos problemas, y no es poco, pero tenemos los mismos problemas que los demás, pero también tenemos enormes fortalezas que representan un enorme también valor añadido para afrontar el futuro. Nos queda aún mucho camino por recorrer en lo que a la internacionalización económica y social y, por tanto, integral de Extremadura representa y se refiere. Pero desde el Gobierno extremeño quiero decirles que tenemos el compromiso, queremos hacerlo, debemos hacerlo. Hoy Extremadura tiene los medios, tiene los recursos, tiene el capital humano necesario y tiene una voluntad política firme para llevarlo a cabo. Extremadura, que tradicionalmente siempre estuvo en la periferia física y, si me lo permiten, en la periferia mental o psicológica durante muchos años, casi de forma ancestral, hoy ya no es el fin de trayecto. En absoluto, no es el fin de trayecto. Dicen los expertos que el próximo periodo de prosperidad posiblemente se esté fraguando hoy. Pues bien, alguien dijo que las fuentes de prosperidad más importantes, las más importantes, se crean, no se heredan. En eso estamos y esperamos, lógicamente, desde el Gobierno contar con la voluntad de todos, por supuesto, con la voluntad de todos los que están aquí presentes, y espero además que Julián Santamaría nos ayude también en su disertación a aclararnos un poquito este escenario de transición en el que vivimos y con el que nos ha tocado lidiar. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Veía antes por aquí algún hueco y estaba buscando, lo sigo buscando, consejero de Industria. Que acaba de salir. Claro, es que no lo veía que estaba ahí el hueco y lo he visto por ahí. Antes, en todo caso, Eva, consejera de Educación, también te agradezco que hayas buscado un hueco para venir y estar un ratito con nosotros. Me toca presentar a Julián Santamaría Osorio. Presentar a Julián Santamaría Osorio es complicado, no es fácil, porque solamente una presentación... No, es impresentable, no lo diré, Julián. Pero sí os digo que tengo aquí un currículum, que después os explicaré por qué. Tengo aquí un currículum que se llama currículum abreviado de Julián Santamaría, que tiene 13 páginas. No lo voy a leer, Si os voy a decir algo que probablemente lo conozcáis mejor que yo.
Julián Santamaría es un extremeño de Mérida que ha triunfado en Extremadura, en España y en el mundo. Y eso ya de por sí pues, nos tiene que alegrar a todos el que haya triunfado y el que hoy lo podamos tener aquí para que nos hable. Julián Santamaría actualmente, pues como siempre en su vida, ha compartido distintas responsabilidades en un mismo momento. Es catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Complutense, es director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, es presidente de Noxa Consulting y después, si quieres, Julián, nos cuentas esto que yo no lo he entendido nunca, esto del Editorial Board International Journal of Public Opinion Research, que creo que está vinculado con la Universidad de Oxford, si no es así, que está en inglés, me corrige, y por tanto parece una cosa muy... Es el consejo editorial de una revista. El consejo editorial de una revista en Oxford, ¿no? Es así, es así. Julián tiene una trayectoria de responsabilidad pública muy importante. Fue subdirector de la revista de Estudios Políticos, director de la revista española de Investigaciones Sociológicas, perteneció al Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional para las Ciencias Políticas, director general del Centro de Investigaciones Sociológicas, director del Departamento Electoral y de Comunicación del Partido Socialista, presidente del Grupo Gallup en España, presidente de la Asociación Española de Ciencias Políticas, y todo eso explica perfectamente cómo, por ejemplo, tuvo la importantísima responsabilidad de representar a nuestro país en la embajada en Washington, embajada de España en Washington ante los Estados Unidos. Formación, bueno, de todo. Simplemente os voy a decir, es licenciado, es doctor en Derecho, tiene una formación muy amplia, complementaria, una amplísima experiencia docente, culminada pues en esa... yo os voy a dar solamente dos datos, en esa cátedra de Derecho Político de la Universidad de Santiago de Compostela o en esa cátedra de Ciencias Políticas que os he dicho de la Universidad Complutense en Madrid. La investigación es amplísima, los congresos en los que ha participado, en todo caso, las publicaciones, libros, artículos, revistas, de todo tipo. En todo caso, os voy a decir lo que os decía al principio, y aquí con esto termino para pasar a darle la palabra a Julián Santamaría con esa conferencia que nos va a dar, que se titula En medio de la gran transición. Os decía que es un currículum reducido, aunque tenga 13 páginas. Currículum reducido que puede, o abreviado, que puede extrañar esa palabra abreviado con 13 páginas, y lo es por varias razones. Julián opina, y lleva toda la razón, yo lo comparto, que quienes hoy inician su carrera académica son muy conscientes de la necesidad de llevar la cuenta de todos los méritos documentales, de la misma manera que los contribuyentes nos preocupamos de guardar nuestros méritos ante la hacienda pública, guardando nuestras declaraciones de la renta durante 5 años para tenerlo por si en algún momento alguien, Hacienda, nos pregunta. Pero dice también Julián, y lleva toda la razón, que se trata de un fenómeno reciente a los que los más antiguos, aquellos que están o jubilándose o próximos a la jubilación, no les afectó del mismo modo en sus carreras, por lo que pues algunos de ellos no tuvieron el cuidado de registrar cada uno de los trabajos, conferencias o seminarios en los que participaron o direcciones de tesis, ¿no? Por eso os decía que este currículum abreviado pues es un currículum abreviado, es un currículum de lo que queda en el recuerdo, de lo que puede documentar, pero que excluye todo aquello que Julián, aunque esté relacionado con su especialidad, pues no recuerda, no tiene constancia de ello o simplemente pues no puede documentar porque no atesoró ese calendario, ese paquete, ¿no?, de méritos que en todo caso yo creo que hoy le reconoce todo el mundo, y por eso, Julián, hoy públicamente te quiero agradecer lo que el otro día
te agradecí, es que hayas podido encontrar un huequito en tu tiempo, en tu agenda, pues para compartir con tus paisanos de Extremadura esas reflexiones que sin duda pues van a ser importantes e interesantes. Pues muchas gracias y tiene la palabra Julián Santamaría. Señora vicepresidenta, autoridades, amigos, quiero empezar por agradecer a ECEO y en especial a Miguel Bernal la amabilidad que han tenido al invitarme a participar en este acto y gracias también por sus cariñosas y exageradas palabras de presentación. Muchas de esas presidencias que he tenido han sido debidas simplemente a que la edad iba avanzando y por lo tanto pues era un poco la elección lógica, pero sin mayores merecimientos. Hace solo unos días que me llegó de forma inesperada esa invitación, la invitación a compartir con vosotros en este foro algunas reflexiones. Me dijo Miguel, pregunté que sobre qué, dice, no, acerca de dónde estamos, de hacia dónde vamos. Me sorprendió, la verdad es que me sorprendió la invitación con las defensas bajas y no supe negarme. Me pareció que era una gran distinción teniendo en cuenta la calidad de las personas que han ocupado esta tribuna en años anteriores y el prestigio de la institución, pero lo cierto es que no he dejado de arrepentirme desde el momento en que acepté, porque si hay algo que no está claro y de lo que sepamos poco, mejor dicho, es ni dónde estamos ni hacia dónde vamos. Yo sí sé de dónde vengo. Vengo de aquí, soy de aquí por los 4 costados o por los 5, ¿no? Como mis abuelos, mis padres, mis hermanos, incluso mi mujer. De los abuelos para atrás no sé, porque a diferencia de las nuevas generaciones que nacen conociendo 3 o 4 bisabuelos, y sobre todo bisabuelas, en la mía esa era una palabra misteriosa a la que no encontrábamos significado ni sentido, era una palabra fantasmagórica, incluso no sabíamos si realmente habíamos tenido alguna vez un bisabuelo o era cuestión puramente de la leyenda familiar. Pero por lo demás, soy de aquí como todos, nací aquí y pasé mi infancia aquí, entre la Rambla, los 2 parques, el hipódromo y el río, y en alguno de ellos me dejé algún diente en aquella época. Como muchos niños de mi edad no fui a la escuela. Todas las escuelas que había o todos los colegios eran de monjas y mi padre decidió que no era el lugar apropiado, pero había en Mérida en esa época 4 o 5 maestros que, represaliados o no, se dedicaban exclusivamente a dar clases particulares. Yo disfruté de las enseñanzas de una de esas maestras que vivía muy cerca, aquí al lado, doña Eulalia Guerrero, que me dio clases desde los 5 a los 9 años, y me enseñó mucho más de lo que sé ahora, con 1 hora de clase al día y sin deberes en casa, lo que me permitió disfrutar en Mérida de una infancia feliz, todo el día jugando en la calle, no había coches, pelotas, en invierno haciendo trastadas a los vecinos, en primavera criando gusanos de seda y en verano aprendiendo a nadar furtivamente en el Guadiana. Furtivamente porque naturalmente salíamos a escondidas y sin permiso de ninguna naturaleza y sin bañador también para no dejar pruebas de nuestro delito. Y luego vinieron largos años del internado en los jesuitas, de los que también guardo muy buenos recuerdos, porque aunque no consiguieron convencerme a lo largo de 7 u 8 años de la existencia del infierno, ni mucho menos aún de que las relaciones con las chicas condujeran a él directamente, me enseñaron muchas cosas, además de matemáticas y lengua. Por ejemplo, me abrieron los ojos a la injusticia social y al abandono secular en que las clases dirigentes habían mantenido y mantenían a esta región. Y me enseñaron a viajar y a comprender que el mundo no terminaba ni en Extremadura ni en los Pirineos.
Y después emigré a Madrid para hacer mis estudios y luego mi carrera, como tantos otros, porque las oportunidades que se ofrecían en Extremadura eran muy limitadas. Y ese creo que ha sido uno de los grandes problemas de esta tierra durante muchísimo tiempo, que exportaba una de las pocas cosas que mejor producía, capital humano. Lo señalé entonces, cuando empezaba a estudiar la carrera, en un artículo del diario Hoy, del especial de la Feria de Mérida, pidiendo una universidad para Extremadura, allá por el año 1956. Llegó 15 o 20 años después y desde entonces me he preguntado en muchas ocasiones qué podía hacer yo por esta tierra a la que pertenezco, pero reconozco que nunca hice méritos suficientes para que se me ofreciera una oportunidad. Hasta hace poco, en que el presidente de la Junta, Miguel Bernal, me invitaron a formar parte de un grupo de trabajo. En cualquier caso, para mí es siempre un orgullo volver aquí y comprobar hasta qué punto han evolucionado Mérida y Extremadura, en su economía, en niveles de educación, en la reducción de las desigualdades, en innovación y en el papel que juegan hoy Mérida, en Extremadura y Extremadura en España. Y lo es más todavía verificar hasta qué punto esta comunidad ha tomado conciencia de sus oportunidades sin ignorar sus limitaciones, pero también conociendo sus ventajas comparativas para diseñar un modelo de desarrollo coherente y buscar una proyección en Europa y en el mundo. Y creo que Extremadura es, en ese sentido, un caso peculiar, que me confirman más que sobradamente las palabras que acabo de oír a la vicepresidenta. Y es un caso particular a mi juicio porque sus élites económicas, carentes durante siglos de espíritu empresarial, han mantenido a la región durante muchos años en el subdesarrollo, la incuria y la ignorancia. Y han sido, por contraste, las nuevas élites políticas las que han puesto a la región en el mapa de la actualidad en los últimos 30 años. Las que han acabado con el analfabetismo, modernizado las infraestructuras, protegido el medio ambiente, reconocido la importancia de la sociedad de la información y estimulado el emprendimiento. Es el gran activo, creo, de los líderes extremeños y de su capacidad para ilusionar a esta sociedad y ponerla en pie. Y es sobre todo un ejemplo palpable de la supremacía de la política sobre el mercado, ahora que de nuevo la política está en horas bajas y los mercados pretenden imponer su ley sin someterse ni a reglas ni a supervisión. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de pertenecer a esta región, como lo es también participar de su sentido de la universalidad. No he conocido a nadie de por aquí que considere incompatible sentirse al mismo tiempo emeritense, extremeño, español y europeo. Por último, quiero decir también, en homenaje a los líderes extremeños, que no han intentado nunca, y de alguna manera lo subrayaba la vicepresidenta en su discurso, asentar su identidad, ni la identidad de los extremeños, ni en el pasado histórico, ni en el victimismo, sino en el futuro, identificando cuáles son nuestros problemas, nuestros puntos fuertes y débiles, las oportunidades y limitaciones de esta comunidad, para superarlos, generando espacios de entendimiento de lo que es buena ilustración el pacto social y político por Extremadura al que se ha referido la presidencia, que señala efectivamente con claridad prioridades bien definidas y tratando de promover a través de distintas instituciones la proyección de Extremadura en España, Europa y el mundo. 4 entidades que pasan por una complicadísima fase de transición. Yo tuve la suerte de participar activamente, aunque modestamente, claro está, en la transición de España a la democracia. Y luego
de escribir y teorizar sobre ellas. Es quizá lo que he escrito con más pasión en mi vida. El término transición lo inventamos nosotros, quiero decir, lo inventamos, lo introdujimos en el lenguaje político, cuando es un término que procede, evidentemente, del alfabeto histórico, del lenguaje histórico. Porque efectivamente los historiadores han identificado siempre algunos periodos de la vida social, económica y cultural como etapas de transición, como etapas del mundo antiguo al medieval, del feudalismo al capitalismo, del románico al gótico, periodos más o menos largos en que lo nuevo coexiste con lo viejo que va siendo desplazado y sustituido. Una de estas épocas de transición más claras, yo creo, en el recuerdo de todo el mundo, lo representa la última parte del siglo XIX y la primera parte del XX, como consecuencia de la segunda revolución industrial, el avance de los transportes, de las comunicaciones, de la ciencia. Y en el terreno político, con la llegada, la conquista del sufragio universal, la irrupción de las masas y de los partidos de masas en la vida política y la sustitución, en una palabra, de la sociedad y el Estado liberal por la sociedad y el Estado democráticos. Y pienso que existe una gran semejanza entre los comienzos del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, aunque también existan entre ellos importantes diferencias. Semejanzas en las revoluciones científicas, entonces en la física fundamentalmente, ahora en la biología, en la revolución tecnológica, entonces con el teléfono, el cine, el automóvil, la electricidad, y ahora con los ordenadores, la telefonía móvil e Internet. Y también en la ruptura de los equilibrios internacionales, entonces entre las potencias europeas y ahora entre los bloques del este y el oeste, o en la aparición de nuevos actores, las llamadas economías emergentes y el nuevo protagonismo de esos países en el concierto internacional, o en la globalización promovida entonces por el triunfo del libre comercio y ahora por la mundialización de las finanzas y la información. Yo recomiendo la lectura de Stefan Zweig, que da una imagen de una extraordinariamente vívida acerca de todos estos procesos. Es un libro escrito a finales de los años 30, que parece escrito ayer, en donde da cuenta efectivamente de este proceso de globalización, de internacionalización, una época en la que se podía viajar por Europa sin pasaporte, excepto para entrar en Rusia, donde ya entonces exigían requisitos burocráticos similares a los que se mantuvieron luego después, pero que, bueno, muchos economistas hablan de una primera globalización precisamente en la primera parte, en los primeros años del siglo XX. Pero también existen importantes diferencias. En el plano interno, la transición del liberalismo y de las estructuras políticas liberales a la democracia competía a principios del siglo XX con el auge de las ideologías totalitarias. Hoy la democracia se impone como único criterio de legitimidad y casi como única forma legítima de gobierno. En el plano internacional, las ambiciones territoriales de los Estados europeos y la ruptura de sus respectivas alianzas ocasionaron 2 guerras mundiales en los primeros 50 años del siglo XX y, por contraste, en los últimos 60 no se ha producido un solo conflicto bélico en Europa, salvo la explosión de los Balcanes, y mientras entonces, y esta es otra diferencia también creo importante, se abría paso la necesidad del Estado intervencionista, de un Estado que interviniese en el mundo social y económico, asumiendo funciones hasta entonces inéditas, pues ahora, por el contrario, nos encontramos en un momento en que son los mercados quienes reclaman la soberanía.
mientras los Estados se encuentran sin instrumentos suficientes para domesticarlos. Subrayo de todas maneras las semejanzas por encima de todo, y lo hago con un solo propósito, que es el de poner de relieve que en ambos casos, en ambos momentos, España, Europa y el mundo occidental asistían entonces y asisten ahora a una etapa de transición, a un momento en que se pierde suelo, porque está claro que el pasado va quedando atrás de forma irreversible, sin que se visualice con claridad el futuro. Son épocas de inseguridad y desconcierto. Thomas Mann, Roger Martin Digard o Tolstoy, en sus grandes novelas de principios del XX, dejaron un testimonio claro del desgarro familiar, social y político que generó esa incertidumbre en aquel momento. Pero es verdad que, en cambio, a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha vivido un periodo prolongado de progreso y estabilidad que, de momento, parece haberse interrumpido, sino haber concluido, por lo menos haberse interrumpido, mientras se abre una nueva fase de transición de cuya duración no tenemos idea. Europa no solo ha gozado desde la Segunda Guerra Mundial de un periodo de paz desconocido hasta ahora en su historia, sino que ha constituido además un gran modelo de democracia, crecimiento y bienestar social. Es verdad que perdiendo peso e influencia política en la esfera internacional, pero pese a ello, este modelo, que experimentó un gran impulso con Delors, Helmut Kohl, Mitterrand y Felipe González, se ve hoy amenazado por las pulsiones nacionalistas de algunos estados y las dificultades que eso ha añadido tanto a la definición de su arquitectura institucional como a su capacidad de adaptación a los cambios que introdujeron la caída del muro de Berlín, la revolución tecnológica y la globalización de la economía, fenómenos que coincidieron todos más o menos en torno al año 1989. Hay muchos, como saben ustedes, que dicen que el siglo XIX es el siglo más largo de la historia, que empezó con la Revolución Francesa y terminó con la Primera Guerra Mundial, mientras el siglo XX había sido el más corto de todos los siglos, porque empezó después de la Primera Guerra Mundial y terminó con la caída del muro de Berlín y el hundimiento del Imperio Soviético. Pero en todo caso, es verdad que es de esa fecha de la que data todo este proceso de cambio. No deja de ser una paradoja, en cierto modo, que lo que se llamó el equilibrio del terror, asegurado por la recíproca amenaza nuclear entre ambos bloques, constituyera una de las principales garantías de estabilidad en el ámbito internacional. Pero el fin de la Guerra Fría liberó las fuerzas de la ciencia, la investigación y la industria que hasta cierto punto habían quedado congeladas. Para algunos, la caída del muro suponía el fin de la historia, el triunfo definitivo de la democracia y el mercado, mientras otros anunciaban más sombríamente el choque inevitable entre civilizaciones, principalmente entre la civilización cristiana y la islámica. En ese tiempo, inmediatamente después, en torno a esa fecha, se produjeron algunos avances importantes en la solución del conflicto de Oriente Medio, la Conferencia de Madrid del 91, la de Oslo, que no tuvieron continuidad. Mientras los rusos se retiraban de Afganistán sin éxito alguno, dejando abierto un nuevo conflicto que implicaba también a Pakistán, un conflicto explosivo que sigue vivo sin que nadie sepa bien qué hacer con él. Quedarse, marcharse. Esta angustiosa sensación de inseguridad en el plano internacional fue acompañada de un sentimiento de incertidumbre aún mayor entre las clases asalariadas. No digo entre las clases obreras, digo entre las clases asalariadas. La revolución cibernética parecía como la gran oportunidad del futuro, pero, entre tanto, daba un fuerte impulso a la globalización de las finanzas, a la globalización de la economía,
con lo que al incorporarse nuevos mercados se propició la política de deslocalizaciones, imponiendo mayores exigencias de competitividad a las economías más avanzadas, el desempleo creció y con él la impresión de que en adelante nadie podría mantener el mismo trabajo a lo largo de su vida, que, aunque tal vez anunciaba una realidad, sembraba además en toda Europa una ola de incertidumbre añadida. La recesión económica que vivió Europa en los primeros años 90 hizo temer una crisis fiscal del Estado que pusiera en peligro el estado del bienestar, al mismo tiempo que por primera vez en muchos años una mayoría de los europeos cuestionaba, como revelaban las cifras del Eurobarómetro, el sondeo que en toda Europa lleva a cabo la Unión Europea, cuestionaba, como digo, la eficiencia del sistema democrático. Por primera vez desde la creación del Eurobarómetro en el año 60 y tantos. Europa respondió inicialmente con relativa rapidez, Primero, fijándose el año 2000 con la estrategia de Lisboa, el objetivo de convertirse durante el primer decenio en la primera potencia mundial en tecnología avanzada y en competitividad, y estableciendo además las directrices y reformas necesarias para lograrlo. Y en segundo lugar, aprobando el texto de lo que se llamó la Constitución Europea, que diseñaba un nuevo esquema institucional e incorporaba una especie de declaración de derechos de los europeos. Pero esa doble respuesta se vio frustrada con relativa prontitud. Primero, por el rechazo en referéndum que expresaron Francia y Holanda respecto de la Constitución, y luego por la incapacidad o la falta de voluntad de los Estados para instrumentar las reformas acordadas en Lisboa. Y en esas condiciones nos sorprendió la crisis financiera importada de Estados Unidos, acentuando la ansiedad, la inseguridad y la incertidumbre de los europeos, el euroescepticismo e incluso el europesimismo. Europa vive en medio de una situación paradójica. De una parte, cada vez está más generalizada la idea de que en un mundo globalizado los viejos estados europeos no tienen capacidad para afrontar los retos que se le plantean y necesitan avanzar en la construcción europea. Por otra, hace años que asistimos a un resurgir de los nacionalismos estatales, anteponiendo sus intereses específicos a los intereses comunes y reticentes a ceder parcelas de soberanía a la Unión para compartirlas con los demás miembros. Finalmente, mientras las instituciones de la Unión, y en especial el Parlamento Europeo, se han democratizado en buena medida, ni lo han hecho suficientemente para cubrir eso que se llamó el déficit democrático, ni han logrado que los ciudadanos comprendan con claridad el funcionamiento de dichas instituciones y se identifiquen con ellas. Europa es, por tanto, una casa en construcción que vive en un periodo de transición. Una transición que será larga y difícil porque no es fácil acomodar dos concepciones contrapuestas, como son las de un gran mercado común o una entidad política con personalidad propia y con las competencias e instrumentos necesarios para promover los intereses comunes de sus miembros y hacerlos valer en el exterior. Y también porque, aunque de esto se habla poco, no todas las grandes potencias han visto ni ven con buenos ojos los avances de ese proyecto de construcción política europea. Lo cierto es que ni se pueden ignorar los avances que se han producido ya, tanto en el plano de la coordinación de muchas políticas como en los procedimientos para decidir, ni tampoco se puede ignorar que cada día son más evidentes sus insuficiencias y la necesidad de pisar el acelerador. De hecho,
no faltan diagnósticos sobre qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo para incrementar la competitividad y garantizar, por tanto, la sostenibilidad de los sistemas de protección social y el estado del bienestar que constituye la gran bandera europea. Pero esos objetivos están entrelazados, ya que sin más productividad no habrá crecimiento, si no hay crecimiento no habrá empleo, no habrá subsidios, no habrá pensiones, no habrá posibilidades de redistribución. Felipe González, en un libro reciente publicado, ha propuesto una serie de medidas y reformas para garantizar ese futuro económico, social, medioambiental y tecnológico, aprovechando las oportunidades que ofrece todavía el Tratado de Lisboa. Esas reformas irían encaminadas a mejorar la formación del capital humano, a garantizar un mix energético adecuado, proteger el medio ambiente, hacer frente al reto demográfico, ampliar y abrir el mercado interior y modernizar las empresas para incrementar su productividad. En buena parte, las sugerencias o las recetas que ofrece Felipe González coinciden básicamente con las 7 iniciativas fijadas en la Estrategia 2020. Y a este respecto quiero señalar, quiero recordar que en el último, la Unión Europea realiza esos 2 sondeos en todos los países miembros 2 veces al año, se le llama Eurobarómetro. Y el último, que está recién publicado, el 12 de enero, estoy viendo, recién publicado, pues señala cómo aún existiendo notables diferencias entre los ciudadanos de los distintos países, los europeos coinciden hoy muy mayoritariamente, primero, en respaldar todas esas iniciativas y segundo, en pensar que son viables, que son factibles. Lo que falta, por tanto, es voluntad de acción, liderazgo, como recordaba hace unos días en Yuste Javier Solana. Ese conjunto de iniciativas bien articuladas y coordinadas podrían cubrir los objetivos centrales, es decir, asegurar la competitividad de Europa y la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Pero es obvio que Europa es más que eso, o debe ser más que eso, o queremos que sea más que eso. No solo una gran potencia económica, sino también una gran potencia política en un mundo cada vez más competitivo y complejo, en que tenga la suficiente relevancia para hacer valer los intereses y los ideales de los europeos. Y eso requiere dotarse, se ha dicho tantas veces que no hace falta insistir mucho, de una auténtica política exterior, de justicia y de defensa común, respaldadas, eso sí, por los ciudadanos en el marco de unas instituciones democráticas. Los ciudadanos comprenden mal la arquitectura de la Unión Europea, comprenden mal el desajuste entre lo que son las instituciones nacionales y estas instituciones transnacionales. Entienden mal qué sentido tiene acudir a votar en unas elecciones al Parlamento Europeo cuando esas elecciones no producen gobiernos. Y si lo entienden mal, es difícil imaginar que pueda existir una ola de entusiasmo capaz de respaldarlas. Es necesario, efectivamente, no solo la adopción de esas políticas exterior común, sino también que se lleven a cabo en el marco de instituciones avaladas por los pueblos europeos. Pero es obvio que para los ciudadanos europeos constituye una gran frustración la capacidad de la Unión para dar respuesta a esos problemas y hacer valer sus intereses ante cuestiones
que nos afectan mucho. Ahora estamos asistiendo estas últimas semanas a una avalancha de movimientos de protesta contra toda una serie de dictadores en el norte de África y Oriente Medio, que han salpicado incluso, según parece, a algunas importantes ciudades de la China. Bueno, cada cual de sus movimientos tiene sus propias características, cada uno de esos países las tiene también. Lo que se ha iniciado en cada uno de ellos tiene un futuro incierto. Hemos querido pensar desde el primer momento que era el inicio de un proceso de transición a la democracia. No digo que no lo sea, pero en unos casos puede serlo, en otros no. Los periodos de transición suelen abrirse como consecuencia de una crisis que pone de manifiesto la inadaptación del sistema político para dar respuesta a los estímulos de su entorno, pero no siempre acaban satisfactoriamente, no siempre acaban felizmente. No sabemos, por tanto, unos triunfarán y otros no. Por eso, a mi juicio, no caben las reacciones precipitadas, pero la mayor parte de los medios de comunicación europeos han sido extraordinariamente exigentes con sus dirigentes, con los dirigentes nacionales, pero también con los dirigentes de la Unión Europea, al reclamarles una mayor rapidez y una mayor claridad en su respuesta a un fenómeno como este, que efectivamente ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Y si resulta que los servicios de inteligencia americanos, israelíes y europeos no han sido capaces de detectar lo que iba a ocurrir, y está ocurriendo, extendiéndose como una mancha de aceite por toda esa zona, ¿en quién podemos confiar para hacernos alguna idea acerca de cómo puede evolucionar todo eso? Desde luego no sería mi principal fuente de información, no sería a quienes recurriese para que me diesen un pronóstico de la evolución de la situación, a unos servicios que consumen cantidades ingentes de dinero y no son capaces de detectar la explosión en todo un área geográfica de las extensiones de las que tiene el Mediterráneo africano y Oriente Medio, ¿no? Pero quiero decir que es verdad que no nos imaginamos a Estados Unidos, no nos imaginamos que Estados Unidos hubiera guardado un silencio semejante en el caso de que se hubiera producido una explosión de características parecidas en toda América Central y además en México y Venezuela, ¿no? México y Venezuela, que los identifico con Egipto por su tamaño y con cualquier otro de los países grandes del norte de África, Marruecos. Pero es un hecho que existe esa contradicción. Primero, una dificultad para poner de acuerdo a todos acerca de una respuesta adecuada. Y segundo, la necesidad de la mayor prudencia para no precipitarse. Pero al mismo tiempo, la sensación y la actitud generalizada entre los medios y entre los ciudadanos de que ustedes deben darse más prisa. Ustedes no pueden quedarse quietos ante unos procesos que parecen iniciarse conduciendo de la dictadura a la democracia, aun cuando no tengamos certidumbre de ellos. Hoy venía leyendo en el periódico una respuesta de Jean Daniel, ese gran periodista que fue director del Nouvel Observateur durante muchos años, ahora tiene 90, donde decía que lo importante de este movimiento no es lo que pueda suceder o a dónde pueda conducir, sino el hecho de que se haya producido ya. A mí me parece que la estética está muy bien, pero que con todo no basta con que se haya producido, habrá que ver hacia dónde se dirige. Por supuesto, acompañar y ayudar, pero
sin precipitación. El problema es cómo llegar a un equilibrio entre una cosa y la otra, entre la exigencia de rapidez y la necesidad de prudencia y de consenso que requiere la Unión Europea. Pero bueno, en dos palabras, pienso que Europa va a seguir en transición mientras no lleve a cabo las reformas estructurales a las que nos hemos referido y, sobre todo, mientras no exista un acuerdo claro entre los 27 Estados miembros acerca de lo que quieren poner en común en políticas sociales, económicas, de justicia exterior y de seguridad en el sentido más amplio. Y ese sería el primer paso, decidir la porción de soberanía que los Estados estén de acuerdo en ceder a la Unión, en la convicción de que sin Europa no hay nada. Y las tensiones que ha generado la crisis actual parecen estar creando un consenso más amplio en lo que se refiere por lo menos a las políticas económicas y fiscales. Si se llega a un acuerdo sobre estas cuestiones, si sabemos lo que estamos dispuestos a ceder de nuestra soberanía para compartir con todos los demás, entonces no resultará demasiado difícil rediseñar y ajustar las instituciones políticas de la Unión y dotarlas de un carácter más representativo y democrático. Había pensado decir también algunas palabras sobre España, pero creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julián. Y habíamos comprometido con la Asamblea el terminar a las 8:30, o sea que son las 8:29. Hemos llegado perfecto y a tiempo. Quiero reiteraros mi agradecimiento por vuestra participación y vuestra presencia en este acto de AECEO y quiero pues, reiterar también el agradecimiento a nuestro conferenciante, a Julián Santamaría, a la vicepresidenta de la Junta de Extremadura y Luciano muy especialmente pues, por la colaboración y la participación de la Asamblea de Extremadura en todo este tipo de actividades de AECEO, y siempre contamos con vuestro apoyo en un escenario de lujo pues para un conferenciante de lujo como es Julián. Pues nada más, muchas gracias y en la próxima conferencia o el próximo acto de AECEO nos veremos nuevamente. Gracias.